Bueno, comenzando el programa vamos a hacer un análisis de algunas apariciones que ha habido durante la semana y que podemos resumir en este título que hemos colocado como Grandes egos, pequeños personajes. Muchas veces las personalidades políticas, judiciales, hasta deportivas, tienden a creer que son el centro del mundo y que su palabra es la única que debe perseverar. Y muchas veces evidencian una soberbia desmedida y llegando incluso al punto de no darse cuenta de la realidad. Y eso es lo que ha sucedido en muchas situaciones que ha habido durante la semana. Algunos personajes que vamos a mostrar son conocidos, otros no tanto y que han aparecido en la palestra, y que todos tienen un hilo común, un gran ego. Y vamos a empezar mostrando a alguien que ya es recurrente y muy conocida por esta emisión. A ver. Que es nuestra admirada ex fiscal de la nación, sí, porque ya no va a volver, no lo creo. Ella dice que sí, que todavía es incluso, pero no va a volver, señora Adelia Espinosa. La Chilindelia Espinosa, una vez más se presentó en el Congreso, una vez más diciendo o tratando de defender las cosas que ha realizado como fiscal de la nación, que realizó como fiscal de la nación, que no tienen sentido, y que si no fuera porque Gladys Echaíz pertenece al Congreso y sabe igual de leyes o incluso más que la señora Espinosa, se puso en evidencia todos los desbarajustes que ella había hecho. Sin embargo, ella aduce que no solamente lo que dice es ley, sino que lo que dice trasciende más allá. Incluso da veredictos de lo que ya va a pasar, como una suerte de amenaza velada para los que vayan a justiciarla, como lo dijo en una anterior presentación. Pero la señora Espinosa va más allá porque, como ha mencionado en otras presentaciones, la fiscalía inició con ella, continúa con ella, y si ella no está, termina sin ella. O sea, el sinónimo de fiscalía en el Perú es Delia Espinosa. Sin Delia Espinosa no hay fiscalía, se acabó todo. ¿Es eso cierto? La señora padece de un ego desmedido y cree que es el centro del mundo y que todos giramos a su alrededor. Pero ella no es la única que tiene estas, no sé si llamarlos delirios o insinuaciones. Otro más que ha tenido una intervención algo lamentable esta semana en su defensa ha sido el señor Alfredo Barnechea, candidato o ex candidato de Acción Popular, llegando al punto de amenazar a los representantes de la OMPE, del Jurado Nacional de Elecciones, por no acatar, según él, lo que ya había dirimido la OMPE, que era declararlo como candidato. A Alfredo Barnechea se le podría decir que es el nuevo papelito manda, ¿no? Sin darse cuenta de que la OMPE solamente conduce el proceso, su mismo nombre lo dice, Organismo Nacional de Procesos Electorales. Organiza las elecciones, pone las actas, cuenta los votos y estas son remitidas al Jurado Nacional de Elecciones, quien da el veredicto final de si el proceso fue adecuado y si los resultados son legítimos. El señor Barnechea se queda en el mero hecho de que los votos fueron plasmados y por lo tanto él fue elegido. ¿No lo asemeja esto mucho al señor Portillo, el verdadero papelito manda? No, señor Barnechea, el papelito no lo es todo, la tinta aguanta todo, pero en este caso no, había demasiada evidencia para evidenciar fraude, dicen. Tal vez no, pero por lo menos había muchos malos manejos.
desde la secretaria Pajuelo, la denuncia del señor a quien le ofreció Pajuelo, ¿no?, un puesto con el señor Ilich López. Y después también los mismos niños, ¿no?, de Acción Popular del Congreso planteando una acusación constitucional contra los del Jurado Nacional. ¿Por qué tendrían ellos interés en defenderlos si es que no han amañado algo? Habría que preguntarse. Pero ahí sale el señor Barnechea, conocido como Virreinechea por las redes sociales, ¿no? Ampuloso, diciendo que él defiende el legado de Belaúnde, que en una grabación también mencionando de que gracias a él la Acción Popular es lo que es, y que si no fuera por él, ¿no?, prácticamente Acción Popular ya no existiría. En verdad, una actuación lamentable, ¿no? Tal vez sea algo de desesperación, porque como dijo en una entrevista, esta sería su último intento por querer llegar a la presidencia. Ya la edad no le da para mucho, salvo que quiera hacer la PPK, ¿no? Llegar hasta las últimas y entonces tratar de postular de nuevo. Pero creo que sí, esta fue la última vez, y creo que ese deseo, ese ímpetu ha hecho que se haga todo este amañe para que sí o sí él sea el candidato. Pero no, señor Barnechea, el ego le ganó esta vez, le jugó una mala pasada, y bueno, creo que en intención de candidato se quedó esta vez, y creo que fue la última vez. Por otro lado tenemos al ya absolutamente conocido señor José Domingo Pérez, ¿no?, quien en la audiencia para ver si el caso Cócteles se archiva o no, indicó, ¿no? Él está en la misma línea de Elías Espinosa, ¿no? Con él empieza la fiscalía y con él termina. No hay nadie más. Y no solamente la fiscalía, también el Palacio de Justicia, los juzgados supremos, ¿no?, el Tribunal Constitucional. Él es todo, ¿no? Entonces el señor indica, ¿no?, le increpó, mejor dicho, no le indicó, le increpó al juez que estaba llevando la audiencia que él no tenía competencia para archivar el caso, que el único que tenía competencia para hacerlo era él, y solamente él, porque él quiere, y esa es una frasecita que está manejando él junto con su titiretero, de trascender en la historia. De hecho, en otra parte también le increpa: señor juez, si usted quiere trascender, ¿qué significa trascender en la historia? Ir en contra del fujimorismo. En eso se basa nomás. Quiere trascender la historia, tiene que ir en contra del fujimorismo. Por eso es que usted tiene que no archivar el caso y devolvérmelo una vez más. Ya sería la 25ª, creo, ¿no? Para que de nuevo arme ya todo el show que sabemos. Y evidentemente va a hacerlo con fines de dañar la candidatura de Keiko Fujimori en los próximos comicios electorales, ¿no? Pero ahí lo tenemos, el señor del gran ego. Él es el único, no hay nadie más. Todo lo demás no existe, solamente él, José Domingo Pérez, y su reinado en la fiscalía. Y vamos a ver, le han dado plazo hasta el martes para que presente unos documentos que supuestamente debe revisar el juez, y de ahí se verá la suerte del caso. En teoría debería archivarse, pero estamos en Perú y cualquier cosa puede suceder. Así que yo no apostaría a que sí o sí van a archivar el caso, aunque hay grandes probabilidades. Pero habrá que ver. Los caviares, ya saben, tienen sus telarañas por todos lados, tienen sus hilos por todos lados, y yo no me confío de eso. Y por último, tenemos a otra candidata, una candidata benevisa, a quien le llegó la candidatura del cielo, a diferencia del señor Barnechea. La señora Rosario Fernández, hermana de Arturo Fernández, el prófugo Arturo Fernández, quien en el momento de la firma del pacto ético dijo, es bien interesante la retórica que usa, ¿no? Decía, no puedo firmar el pacto ético porque hay partidos que han recibido financiación ilegal, y lo lamento por los que no lo hayan recibido, pero ahí ¿qué está diciendo? ¿Que todos han recibido o que nadie ha recibido? Porque cuando tú dices algunos, dejas en la sospecha de que cualquiera puede ser, de cualquiera de los otros, ¿no?
Entonces, ¿a qué se refería? Pero con un ego desmedido y tal vez con un poco de show, ¿no? Como para que le hagan caso, porque en verdad su candidatura no va a ningún lado. El candidato era su hermano, que ya de por sí tampoco era gran cosa, ¿no? Lo más resaltante del señor Fernández, el prófugo, es haber realizado esa escultura de huaco erótico, ¿no? En su ciudad. Entonces, más valor no tiene el señor. Y la señora que acaba de llegar, que es su hermana, pues menos aún. Y entonces tiene que hacer este tipo de shows mediáticos para que la tomen en cuenta y ver si puede trepar, ¿no? En algo. Supongo que sus aspiraciones ya a estas alturas, porque evidentemente no es una candidata que jale al electorado, evidentemente es por lo menos pasar la valla y por lo menos meter a algunos congresistas, porque para llegar a la presidencia lo veo bien verde. Aunque como decía ya en el anterior caso también, esto es Perú. Un día sale un Pedro Castillo y en una semana escala a segunda vuelta. No lo sabemos. Veremos en abril hasta dónde ha escalado la señora Fernández. Veremos si es que por lo menos pasa la valla. O quién sabe. Tal vez llegue a segunda vuelta con Keiko y válgame Dios. Pero me pregunto, esto de aquí de tener un ego desbordado es una característica, uno, de los políticos en época electoral. Bueno, el señor Domingo Pérez siempre lo ha tenido. Y como ya había mencionado también anteriormente, la señora Delia Espinosa, más que tener un ego, se lo han insertado a la señora Delia Espinosa. Tienes que comportarte así porque tú eres la elegida, tú eres la única. Y tanto se lo han metido en la cabeza que ya se lo ha creído, ¿no? Se lo ha creído y está queriendo tratar de subvertir la realidad. Y bueno, ninguno de estos personajes creo que va a llegar a buen puerto. Bueno, el señor Barnechea ya definitivamente parece que no va a ser candidato. Ya así apele las cosas, como él dice, el proceso ya no le da tiempo. Para cuando salgan las apelaciones ya debe estar el proceso total de carrera. El señor José Domingo Pérez, bueno, le han dicho que presente unos documentos el martes, a ver si es que toman en cuenta lo que ha dicho. La señora Leila Espinosa ya está suspendida, ¿no? Así que por mucho que pataleen, digan o expongan sus figuras, estos grandes egos no van a trascender, como dice el señor José Domingo Pérez. Y esperemos que así sea, ¿no? Porque en verdad ninguno de estos personajes son memorables, ¿no? O sea, ¿cuáles son, aparte de sus intervenciones y de sus desmedidos egos, qué otra cosa para resaltar tienen ellos? Bueno, la señora Fernández no tiene nada, recién aparece. Pero los demás, aparte de sus egos, nada. En fin. Esperemos que sean pasajeros y, como dice nuestro titular de nuestro editorial, grandes egos, pequeños personajes. Porque eso es lo que son pequeños personajes. Una vez que pase su tiempo, ninguno de nosotros nos vamos a acordar de ellos. Ok, eso ha sido nuestro editorial. Y como habrán visto, a diferencia de la semana pasada que solamente pusimos también era un solo tema, ¿no? Ahora le hemos puesto más caricaturas para que sea un poquito más amenos. Y creo que vamos a seguir esta línea, ¿no? De caricaturizar así y hacer un editorial de varios temas, porque un editorial monotemático no da para una suerte de revisión semanal, ¿no? Donde hay un montón de temas a tratar, ¿no? Si fuera una cosa diaria se podría hacer solamente sobre un único punto. Así que vamos a ver cómo sucede con esta suerte editorial pluritemático, y creo que lo vamos a seguir en esa línea.